Comencemos pues entonces con nuestra clase el día de hoy. El libro de Crónicas o las Crónicas son una obra que forma parte de las escrituras judía y cristiana y se los denomina Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Cabe resaltar que en el canon original no existe como tal Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, es el libro de Crónicas. Y por eso es que en esta clase los vamos a examinar completamente, Primera y Segunda de Crónicas, no caminando en literal en primera y segunda, sino todo el libro, verlo como una unidad del libro de las crónicas. El libro forma parte de uno, como ya lo estamos viendo, concluyendo la tercera sección del Ketubim y la última sección del Tanaj, y fue la Septuaginta cuando se dividió en dos libros. En un contexto son conocidos como los libros de las crónicas, nombre que le dio Jerónimo en el siglo V en la Biblia cristiana, son conocidos como primero y segunda de crónicas. Crónicas presenta la narración bíblica que comienza con el primer ser humano, Adán, y recorre la historia de la antigua Judá e Israel hasta el edicto del rey Ciro el Grande, que libera a los israelitas del cautiverio en Babilonia. Es una interpretación de la historia a la luz de la fe frente al recuerdo de la monarquía y del exilio. La historia del narrador enfatiza el papel de la comunidad del templo, del sacerdocio y de la fidelidad a la ley como ejes fundamentales de la identidad del pueblo de Dios. O sea, lo que nosotros hemos estado examinando, que el libro tiene la única intención actualmente, en términos aplicables hacia el tiempo actual que estamos viviendo, demostrarnos que todas estas tradiciones se esforzaron por conservarlas, todas estas tradiciones se esforzaron por seguirlas manteniendo porque todas estas tradiciones apuntaban a Cristo. Así que ese es el término más aplicable a nuestras vidas cuando vemos libros como Crónicas. Entender que se esforzaron por guardar todas estas leyes que apuntaban al Mesías. El teólogo presbiteriano Paul Hosker sostiene que el mensaje generalmente es aceptado por el autor que deseaba transmitir a su audiencia una historia de reflexión teológica y no una historia narrativa. Dios está presente en la historia y especialmente en la historia de Israel. La fidelidad o los pecados de los reyes son inmediatamente recompensados o castigados por Dios. Esto contrasta con la teología, con la teología de los reyes, donde la infidelidad de los reyes fue castigada en generaciones posteriores a través del exilio babilónico. Esto tiene un punto de aplicación muy importante para poderlo compartir, ya que existe actualmente una teología completamente equivocada, por decirlo educadamente, porque es de las peores cosas que se pudieron meter a la iglesia cristiana, y es la de decir que el cristiano debe de ser una persona exitosa. Y más peligroso que eso es empezar a decir que si tú no estás siendo exitoso como cristiano, entonces hay algo malo en ti. O que el estándar del cristiano debe de ser exitoso. Yo conozco muchos clubes sociales que les llaman iglesias y conozco a mucha gente que tiene esta idea que es completamente absurda y equivocada de decir que toda esta gente, que todos los cristianos tienen que ser exitosos y si no, Dios no está con ellos. Bueno, esto nos enseña que no es así, porque vemos ocasiones en las que Dios de inmediato juzga los pecados. Y hay veces que pueden tardar muchos años, pero finalmente Dios los juzga. O sea, Dios cuando Él lo considera adecuado es cuando Él juzga el pecado, no cuando tú quieres que lo juzgue, no cuando parece que es adecuado que lo juzgue, no, Dios juzgará el pecado cuando Él considera adecuado juzgar el pecado y cuando Él decide que en su soberanía ha llegado el momento de juzgar el pecado. Es decir, tú puedes saber que hay mucha gente que de inmediato va a ser juzgada por Dios y hay personas que van a tardar muchos años, pero van a ser juzgados por Dios tarde o temprano. Eso no se van a librar. Entonces, toda esta gente piensa, esta gente equivocadamente, que todos los cristianos tienen que ser exitosos y eso no es cierto. O hay personas que una vez alguien me dijo, es que yo he visto cómo Dios pone a los altivos siempre hacia abajo, pero también podemos ver que hay veces que no lo hace y que tardará en hacerlo. Lo cierto es que Dios sí aplicará su justicia, pero Él sabrá cuándo lo hace. Por eso vemos escenas donde Dios de inmediato castigó a los pecados y hay veces donde esperó mucho para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él simplemente así lo decide. Dios llama a Israel a una relación especial. La llamada comienza con las genealogías, resultando que Dios llama a su pueblo a su adoración.
obviamente a todos los que creen que Jesucristo es su único y verdadero Salvador. Dios elige a David y a su dinastía como agentes de su voluntad, y según las crónicas, los tres grandes acontecimientos del reinado de David fueron el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén, la fundación de una dinastía real eterna, y los preparativos para la construcción del templo. Dios elige un lugar en Jerusalén como ubicación en el templo, el lugar donde se debía de adorar a Dios, y se dedica más tiempo y espacio a la construcción del templo y a sus rituales de adoración que a cualquier otro tema. El destacar el papel central del templo en la Judá preexelítica, el autor destaca la importancia del recién construido segundo templo de la era persa para sus propios lectores. Y Dios sigue activo en Israel, es lo que él muestra en el contexto de Crónicas, o sea, Dios sigue activo con su pueblo. Y por lo tanto afirman que el presente es una continuación de este pasado, de Dios y su pueblo. La intención de Crónicas para todos nuestros tiempos y la aplicación responde a la necesidad de Israel tras el exilio de reafirmar su identidad frente al paganismo y a los samaritanos. El pueblo verdadero son los que volvieron del destierro unidos por la alianza expresada por la ley y por el culto en el templo de Jerusalén. El cronista exalta a David como modelo del rey fiel. Junto a él el templo se convierte en el eje de la narración. Leo recalca que la fidelidad consiste en cumplir la ley y andar en Dios en un culto y dar a Dios un culto espléndido que nace del corazón. Y hasta los desplateados aseguran la continuidad histórica del pueblo elegido. El mensaje central es: Dios no abandona a su pueblo y cada generación puede recomenzar su justicia. De ahí la insistencia en la conversión y la responsabilidad. Vuélvanse a Dios. Dios no abandona a su pueblo. Ese es el mensaje del libro de Crónicas. El punto hacia Cristo, como un teólogo lo mencionó, es que todas esas costumbres y que en cada momento de la historia de Israel se esforzaron por rescatar eran porque todas ellas apuntaban al Mesías, Jesucristo. Entonces no se trata de aplicar esas normas de aquel contexto a ese contexto, se trata de ver cómo conservaron esas costumbres que apuntaban al Mesías. El enfoque teológico, el pacto davídico, la centralidad de Dios y la retribución inmediata. Podemos predicar el camino de regreso a la verdadera adoración, primera de Crónicas 16:29, la respuesta: Dios determina tu destino, segunda de Crónicas 16:9, victoria a través de la dependencia espiritual, porque no hay en nosotros fuerza contra la grande multitud, mas a ti vuelven nuestros ojos. La sanidad de una nación, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Bueno, aquí este es el asunto más avivamiento que hablar de esa nación, porque si dijéramos, no, mira, si todos nos humillamos, Dios nos va a sanar, no lo sabemos y no podemos estar inventando esas mentiras. Sabemos que fue una reacción en ese momento de parte de Dios hacia Israel, pero el mensaje central fue el avivamiento que hubo en Israel. Un lugar de adoración para todos y la responsabilidad de mantener una vida de adoración hacia Dios. Y bueno, esos son los temas que vemos en primera de Crónicas y segunda de Crónicas, y posteriormente estaremos viendo Esdras y Nehemías. Que Dios te bendiga.